una exposición sobre los balances sociales y políticos que tuvo el Mercosur en materia de protección en los últimos 10 años. Por esta razón yo no me voy a centrar sobre el caso uruguayo, sino voy a hacer una apreciación general y voy a plantear los desafíos. El análisis de los últimos 10 años, si está bien lo que dijo Cristian, en realidad tiene que tener en cuenta las crisis económicas que tuvo la región, que impactaron la región, como 2001, 2002, y la que se instauró hasta el presente a partir del 2009, ¿no? Con esto que quiero decir, porque hago énfasis en las crisis económicas, porque lo que yo estoy queriendo decir es que el desempeño económico en su versión, ¿verdad?, de crecimiento o en su versión de recesión, afecta la distribución del bienestar. Y la segunda idea que sigue a esto, inmediatamente, es que estamos convencidos, o sea, hay investigaciones al respecto, que es un error académico, técnico, considerar que el crecimiento es la única condición que habilita la redistribución de la riqueza y la inversión social a través de un conjunto de políticas públicas. En realidad, los estudios internacionales, ese es algo que quiero mostrar de la comparación de la región. Los estudios internacionales y regionales muestran que son los factores políticos, y esto es lo que yo quiero enfatizar, los que intervienen directamente en la definición de los parámetros distributivos del bienestar de nuestras naciones. ¿Y cuáles son estos factores políticos esenciales que tienen un impacto directo en la distribución del bienestar? Por supuesto, asegurando, teniendo en cuenta cierto crecimiento relativo, ¿verdad? Es el armado de coaliciones políticas prodistributivas, amparadas en actores colectivos como los sindicatos, gremios empresariales, movimientos indígenas, otros tipos de organizaciones sociales. También lo que los estudios muestran, y a nosotros también nos salta, es la orientación ideológica de los gobiernos de turno, ¿sí? El tercer factor que incide político es un grupo de factores que se llaman políticos institucionales y que refieren al legado histórico de protección que tienen nuestras naciones, es decir, la capacidad que tuvieron nuestros estados de distribuir servicios básicos en el territorio y facilitar el acceso a la población. Estos legados son muy distintos en los países, ¿sí? Otro elemento en este grupo de factores políticos es el tipo de Estado, el carácter democrático, ¿verdad?, cuando por encima del patrimonialismo que ha caracterizado algunas regiones de nuestro país. Y por último, la capacidad de gestión de nuestros estados. O sea, mi punto es, el crecimiento es importante, los factores políticos son determinantes en la distribución del bienestar, ¿sí? Y los factores políticos son estos los que resaltan las investigaciones que hemos realizado en los países del continente. Ahora bien, esta interacción de dimensiones económicas y políticas son las que han contornado el conflicto básico capital-trabajo, como también las luchas por la igualdad, ¿sí?, de género, étnico-racial, de generaciones, entre otras. Y estas luchas, el resultado de estas luchas se plasman, de una manera muy sintética, en un conjunto de set o indicadores que muestran cuáles fueron los resultados de la misma. Para simplemente nombrar algunos brevemente, es el nivel de pobreza e indigencia de nuestra nación, es el grado de desigualdad, es el índice de desarrollo humano que tenemos, como la inversión pública social medida como un proxy a través del gasto público social. Lo que a mí me salta, o sea, lo que a nosotros nos salta en este grupo de investigaciones que tenemos, es que el Mercosur internamente las naciones son muy diferentes, son altamente heterogéneas en materia socioeconómica y de bienestar. Esa heterogeneidad se traduce en puntos de partida de la situación social que caracteriza a nuestros países muy distintas, ¿sí? y seguramente hay la resolución de ciertos problemas se van a tener que tratar de manera particular en esta nación. No obstante, dicho esta diversidad y heterogeneidad y ciertas particularidades, sin embargo, lo que se evidencia en los últimos 10 años, ¿sí?, en la región
son que estos países han asumido algunas rutas similares en el campo de las políticas sociales que terminaron instalando problemas o temas comunes en las agendas políticas, en las agendas públicas de nuestras naciones, más allá de esta diversidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, hay una cosa que se llama, entre esta diversidad y rumbos similares, no les presento el cuadro para no demorarme mucho, desde el 2001 al 2002, o 2002 al 2009, la pobreza en los 4 países bajó de manera distinta. Brasil tuvo un récord, ¿sí? Uruguay bajó también, Argentina bajó muy profundamente, Uruguay bajó, Paraguay bajó no tanto, pero bajó. La tendencia es a la baja. Otro tiene que ver con esto que les traigo, o sea, perdón, una cosa con respecto a la pobreza, que es, si bien América Latina es la más concentradora del ingreso, también tenemos que decir que del 90 a la fecha, del 2009, que son los últimos datos de CEPAL, ¿sí? La desigualdad es claramente, pero que va a disminuir. Y acá están los datos, ¿no? Era mucho mayor en el 90, hoy en el 2009 hemos moderado, no hemos superado, por supuesto, estamos lejos de superar. Y lo mismo, y esto con respecto a la desigualdad, que me voy a referir brevemente en estos 15 minutos, quiero decir que no fue solamente el crecimiento, sino un set de políticas públicas entre las cuales figuran, hay un conjunto de políticas sociales que han impactado diferencialmente en nuestros países, pero sobre la desigualdad. Con respecto al gasto público, tenemos la misma tendencia, ¿sí? Del 90 al 2008 se ha incrementado, ¿sí? Brasil ha hecho un salto brutal en el gasto público social, y se tienden a igualar los 3 primeros países. Si bien Paraguay ha aumentado, todavía sigue siendo altamente deficitario. Es muy poco lo que se puede hacer con el 13% del Producto Bruto. Bueno, en realidad, no te muevas, después te pido otra transparencia. En realidad, nosotros podemos decir que desde el 90 a la fecha, al 2011, identificamos 2 tendencias de reforma social, ¿sí? 2 tendencias de reforma social donde Brasil tiende a ser un declive, y que me corrijan los brasileños, un declive. O sea, no ha seguido estrictamente las tendencias en comparación con otros países, pero que me corrijan los colegas brasileños. En realidad hay una, y ahora voy a explicar por qué es un declive Brasil, hay una primera ola de reformas, que es de la década de los 90, la reforma socioeconómica, que se ha caracterizado por recorte de la intervención del Estado y control del gasto público social, ¿sí? Después, a partir del inicio del nuevo siglo, aparece un reposicionamiento del Estado en materia social. Podríamos decir, yo lo califico como un reintervencionismo moderado en los 4 países. ¿Por qué yo digo que Brasil se desvía un poco? Porque en realidad Brasil, a contrapelo de las, digamos, de las tendencias, a partir de la Constitución del 88, Brasil comienza una extensión en el territorio, ¿sí? En servicios básicos, como fue extensión del territorio y hacia segmentos sociales, servicios básicos como salud, educación y tímidamente transferencias, que a partir de los 2 últimos gobiernos dieron un salto cuantitativo. Pero, o sea, mientras que todo el mundo estaba recortando, Brasil parecía moderadamente, a partir del 88, tener algún tipo de intervención. Nunca hizo una reforma al estilo chileno, nunca hizo una reforma al estilo argentino merengue. Esa era un poco es como que se corre Brasil, ¿no? Debe ser porque es el más grande. Bueno, yo lo que quiero decir, esto por favor que me corrijan los colegas, tratando de hablar de tendencias, ¿no?
yo quiero decir una cosa para moderar el entusiasmo, ¿no? El reposicionamiento del Estado en materia social no se hace cambiando el modelo de desarrollo vigente, ¿sí? Se hace respetando los acuerdos internacionales de control del déficit fiscal, ¿sí? Las medidas que han tenido, las medidas que de una manera u otra estos 4 países han impulsado con más o menos énfasis y con impactos sociales distintos. En términos generales podríamos decir que son unas 4, hay mejoras en el área de salud, Brasil lo tiene, Uruguay también, ciertas inversiones en educación, regulaciones laborales y fijación de salarios mínimos, aumento de salario mínimo, que ha sido muy importante en el punto de vista social, en las condiciones de vida, nacionalización del sistema jubilatorio, es un caso argentino, ¿sí? Y la instalación en los 4 países de transferencia de rentas condicionadas dirigidas a los sectores vulnerables. Sobre esto quiero decir solamente algunas precisiones. Ahí pasame la otra que están, no sé si se ven, bueno, no se ven mucho, pero yo quiero decir que estos programas de transferencia de rentas condicionadas tienen una concepción, una filosofía que vamos a ver si en el futuro se comprueba, de inversión del capital humano en el intento de quebrar el círculo de la pobreza. De ahí que las contrapartidas son en educación y salud. Y ahí están un poco en los 4 países, las fechas se centran a pegar, ¿no? Uruguay tiene uno anterior que es el 2005, pero bueno, se me borró la transparencia. Bueno, yo quiero decir algunas cuestiones con respecto a estos programas y paso a los desafíos para terminar. Yo quiero decir que estos programas, más allá de los impactos diferenciales, porque el impacto que tuvo en Brasil fue distinto del que tuvo en Argentina, fue distinto del que tuvo en Uruguay y es muy distinto del que tiene en Paraguay. No, porque digo, en términos generales, el impacto social es en términos de reducción de pobreza e indigencia. Pero han tenido algunos impactos. Yo quiero decir que además de los impactos sociales diferenciados, han tenido algunos impactos políticos e institucionales que a mí me importa mencionar, porque yo creo que son sobre estos aspectos donde hay que revisar o profundizar o debatir, no sobre los programas, sino sobre estos aspectos políticos e institucionales. Tal vez sea el tema. La primera es que pese a que estos programas han tenido un gasto público moderado en términos del Producto Bruto Interno, han tenido una amplia cobertura. ¿Sí? El gasto público moderado es en relación a otras prestaciones, ¿no? pero ha variado internamente, ¿vale? Por otra parte, ha presionado a los gobiernos a instalar servicios básicos en el territorio, sobre todo en aquellos países que no tenían ni centros sanitarios ni escuelas instaladas en el territorio. El otro tema es que ha reforzado el papel de los ministerios de desarrollo social, en la mayoría, y sobre todo en su rol de coordinación, porque como ustedes ven en la última fila, tiene una cantidad de programas asociados que le dan una cierta versión integral, no consolidada por la vida, pero una cierta versión integral para atender la pobreza y su multiplicidad. Y por último, que para mí me parece el impacto político más importante, y esto sí es un cambio de orientación, ¿sí? Es que tienden a permanecer en los 4 países y en la región y en América Latina en su conjunto, más allá de los cambios de gobierno, empiezan a formar parte del presupuesto nacional. Y el tercer término, que para mí es el más importante, tienden a indicar o parecen indicar la responsabilidad del Estado frente a las situaciones de pobreza. Ya no va a ser el mercado el que va a resolver estas situaciones. Por último, y para finalizar, yo voy a enumerar una serie de desafíos que tienen. ¿Estoy en tiempo bien? Perfecto. Por último, voy a mencionar una serie de desafíos que tiene la región, ¿sí? Y estos 4 países. Lo primero que voy a decir es que estos avances no están garantizados. Estos avances en el campo social aún no están garantizados.
Hay algunos que son difíciles de demostrar, pero todavía no están garantizados. Primera cuestión que me parece que hay que asumir. El segundo punto, que a mí me parece que es un desafío, es que los ajustes, hay que continuar ajustando el sistema institucionalizado, el sistema de políticas sociales o el sistema de protección, como quieran llamarlo, incorporando, de acuerdo a las problemáticas de nuestras naciones, tres criterios que son fundamentales, ¿sí? La igualdad de oportunidades, la igualdad de resultados y los ciclos de vida. ¿Por qué hay que incorporarlo? ¿Porque somos todos buenos y normativos? No, hay que incorporarlos para favorecer, ¿sí? La solidaridad entre los estratos sociales, la solidaridad intra e intergeneracional y para asegurar mínimos amparos de acuerdo a la etapa vital. Porque vamos a tenemos como el extremo, ¿no? Pobreza bien concentrada en la infancia y dentro de poco, cuando los sistemas jubilatorios no den resultados, la tendremos concentrada en la tercera edad. ¿Sí? Bueno, yo creo que pese a los avances, sobre todo en algunos servicios básicos como salud, en menor medida, y en educación, yo quiero decir que el desafío que nos queda de manera diferencial, yo creo que Argentina, Brasil y Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, Paraguay necesita todavía mejorar el acceso, es la calidad de los servicios. Es esencial. ¿Por qué yo insisto tanto en la por ejemplo, ¿no? Por más que mejoramos la inversión en educación, cada vez la educación es más cimentada, ¿sí? Y con diferente calidad de acuerdo al estrato social de los sectores socioeconómicos. ¿Y por qué yo hago tanto énfasis en la calidad de los servicios? Porque refuerza la distribución del bienestar. ¿En qué sentido? Primero, si hay calidad, los sectores medios y medios bajos, aparte de los sectores vulnerables, son también impactados por la crisis socioeconómica y a veces no tienen dónde agarrarse. Y esto es muy importante para los países de ingresos medios como Argentina y Uruguay. ¿Sí? En segundo lugar, y creo que en parte Brasil ahora, en segundo lugar, la calidad de los servicios, ¿sí? Favorece la emergencia o la consolidación de parámetros mínimos de integración, porque si retornan o empiezan a consumir, empiezan a acceder sectores medios bajos y sectores medios, ¿sí? En realidad, por lo menos favorecemos la interacción entre sectores que parte de la integración o limitamos al menos la fragmentación social que tenemos. Hoy tenemos servicios pobres para pobres en muchos de nuestros países. Y por último, digo en el sentido de por qué la calidad es un factor, ya no es un factor técnico, es un factor político, porque la calidad en realidad permite presionar para armar coaliciones políticas más amplias, ¿sí? Y para redefinir al menos mínimamente, ¿sí?, el actual pacto distributivo y tributario. Con este pacto distributivo y tributario en nuestras naciones no podemos avanzar mucho más de lo que debemos avanzar. Por último, los otros 4 puntos que yo creo que son muy importantes es hay que revisar y ajustar las prioridades del gasto público social, asegurando la inversión en un sector que lo hemos desestimado históricamente, que es la infancia, y en particular la primera infancia. Revisar con cuidado los sistemas de pensiones y jubilaciones. Argentina lo nacionalizó, pero no sabemos mucho las cotizaciones y la cobertura efectiva que tendrán en el futuro inmediato. O sea, dentro de poco podemos tener pobreza de viejos, ¿no? No lo digo peyorativamente, digo de adulto mayor. Y las otras dos que a mí me parece esencial y que hay un efecto, y esto ha sido producto de una promoción, de una desconfianza en el Estado y de una promoción mucho de los organismos internacionales, es erradicar la visión del sistema de bienestar y de protección como una sumatoria no muy claramente articulada de programas sociales.
hay que empezarlo a ver como un sistema con diferentes bocas de entrada, ¿sí? Y por último, por supuesto, mejorar la capacidad del Estado en términos de prestaciones y de regulaciones. Muchas gracias, espero haber cumplido correctamente con el tiempo.